la doctora Mariana Yumbay, asambleísta por la provincia del Bolívar. Con ella hablaremos sobre la justicia indígena, que muchos cuestionan, digamos, la permanencia de este sistema dentro de otro sistema, otros lo defienden como algo que existió mucho antes de la constitución del Estado ecuatoriano. Así que abrimos el debate. Bienvenida, estimada asambleísta, a la mañana en RTP. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos listos para atender la entrevista, saludar a toda la ciudadanía que nos siguen desde los distintos lugares. Es un hecho en este momento que la justicia indígena existe y está amparada por la Constitución ecuatoriana asambleísta, pero ¿cuál es su relación con la justicia ordinaria del Ecuador? ¿Dónde empieza la justicia ordinaria? ¿Dónde acaba la justicia indígena? Efectivamente, la norma constitucional vigente, no solo la del 2008, sino de la constitución anterior, la de 1998, reconoce que en el Ecuador hay la vigencia de otro sistema jurídico, en este caso el sistema de justicia indígena. Y como bien usted dice, es un derecho milenario. Estuvo aquí en este continente americano antes de la llegada de los mismos españoles, antes de la constitución del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano apenas se constituye en 1830 y el derecho indígena estaba con los pueblos originarios en este continente. Prueba de ello es que hay muchas cartas remitidas, por ejemplo, desde de Bartolomé de las Casas, en la época de cuando llegaron los españoles. Él remite varias cartas a España, al rey, y dice, aquí hay leyes indígenas, y que algunas se parecen mucho a las nuestras. En ese sentido hay muestras, no es un invento, no es una cuestión que ahora aparece o que en la Constitución del 2008 se reconoce. Hay que entender que la Constitución ecuatoriana en su artículo 1 reconoce al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, pero también como un Estado plurinacional e intercultural. Este principio de la plurinacionalidad significa reconocer la verdadera pluralidad en los distintos ámbitos. En ese sentido, la pluralidad jurídica también existe a partir de este reconocimiento, ¿no es cierto? O sea, se reconoce, se plasma en la Constitución esta pluralidad jurídica. En el artículo 171 se establece claramente que las autoridades de los pueblos y las nacionalidades indígenas tienen funciones jurisdiccionales. En ese ámbito pueden resolver los conflictos internos, dice. O sea, todo lo que ocurra al interior de las comunidades pueden resolver. Lo que sí dice dentro de su ámbito territorial, o sea, todo lo que ocurra dentro de su jurisdicción, son las autoridades de los pueblos y las nacionalidades los que tienen competencia para resolver los conflictos. Entonces, ahí está el límite, o sea, todo lo que ocurra dentro de una comunidad, dentro de un gobierno comunitario, pueden ellos resolver. Y la misma norma dice que se adoptará una ley de coordinación y cooperación entre los distintos sistemas jurídicos. Y es lo que no ha habido. Y claro, a partir de sentencias importantes que se han dictado por la Corte Constitucional, se ha venido fortaleciendo, yo diría, la coordinación y cooperación. El otro límite que establece es el estricto respeto a los derechos humanos y los derechos constitucionales. En ese ámbito es lo que dice el artículo 171, las autoridades de las comunidades, de los pueblos, pueden resolver todos los conflictos siempre y cuando ocurra dentro de su ámbito territorial. Asambleísta Yumay, quisiera también adentrarme un poco al contexto actual, ¿no? Toda esta polémica, si lo podemos llamar de alguna forma, o al menos estos expresiones sobre el tema de justicia indígena nacen a raíz de lo que pasa en los últimos días, últimas semanas, con el tema de Leonidas Issa, que justamente estaba siendo supuestamente monitoreado por ciertas autoridades nacionales por diferentes razones, que usted quizás nos puede ampliar un poco más, pero toda esta polémica nace a raíz de eso, ¿no? Y de decir, tenían estas tres personas que lo estaban siguiendo, que son personas que no son o no son parte de una comunidad indígena per se, entonces muchos decían, ¿por qué ellos deben acoplarse a eso?
más allá que sí deberían incorporarse a un proceso de justicia ordinaria. Quizás usted nos puede dar un poco más de luces y un poco más de contexto para que la ciudadanía pueda entender qué es lo que pasó en ese caso y está pasando en estos momentos y cómo se lo están tratando de sobrellevar en ese sentido. Muchas gracias. Yo señalaba que uno de los elementos fundamentales para ser juzgado dentro del sistema de administración de justicia indígena es el tema del territorio. Aquí los individuos, los agentes policiales de inteligencia estuvieron dentro de la jurisdicción indígena, en un territorio de las comunidades indígenas. Y a quienes se está afectando a un miembro de la comunidad. En ese sentido, ese caso tiene que ser juzgado dentro de la justicia indígena. Yo suelo poner un ejemplo muy básico a mis alumnos, lo que ocurre a diario. Si un extranjero viene al Ecuador, él no dice, mire, yo soy venezolano, por lo tanto me voy a mi país para que me juzgue, o yo soy colombiano, o yo soy de cualquier otra nacionalidad. Simplemente llegó al territorio ecuatoriano y está sometido a las normas legales del Ecuador. Es lo que tienen que entender en el Ecuador. Si alguien que no sea indígena llegó a territorio indígena o a la jurisdicción indígena o a la comunidad, si generó algún daño o alguna infracción o generó un caso que afecta a la comunidad, simplemente queda sujeto a un proceso de juzgamiento dentro de esa jurisdicción. Es lo que tienen que entender. Hay una sentencia muy importante de la Corte Constitucional que ha dejado muy claro que si alguien, no importa que no sea indígena o que sea de cualquier otra nacionalidad, pero si generó un daño dentro de un territorio indígena, tiene que ser juzgado por la justicia indígena. Es lo que tienen que entender. En ese sentido, este último hecho de Cotopaxi más bien nos preocupa muchísimo, que se pretenda más bien juzgar al compañero Leonidas Issa en la justicia ordinaria cuando él no es la autoridad que juzgó. Pues tienen que entender que la justicia indígena no es una persona la que juzga, es una asamblea, como ustedes deben haber visto. Ahí estaban más de 100 individuos quienes están juzgando el caso. Entonces la justicia ordinaria aquí lo que está haciendo es ir respetando uno de los principios constitucionales que dice que lo que decidan en la justicia indígena equivale a una cosa juzgada y que no pueden ser criminalizados las autoridades por su procedimiento y por el ejercicio de uno de los derechos colectivos. Asambleísta, buenos días. Le habla Sofía Forneris. Justamente mi pregunta va por ahí. ¿Qué tan preparado está el sistema judicial ecuatoriano para poder respetar y al mismo tiempo regular cuando sea necesario la aplicación de justicia indígena? Lo hemos visto justamente en este caso, que sabemos que la justicia ecuatoriana dice que esta potestad recae sobre ellos, pero como usted lo ha dicho anteriormente, hay reglas que se ha seguido y se sigue para la justicia indígena. Una de ellas que se ha juzgado por muchos miembros, no solo un miembro, el miembro que ellos tenían, o había especulaciones que ellos estaban siguiendo. ¿Se puede buscar este balance o no se lo ha encontrado con la justicia ecuatoriana, más que todo el respetar la justicia indígena? Como acabo de señalar, el reconocimiento constitucional de este sistema de justicia indígena, que de paso no es un solo sistema, sino hay que entender que en el Ecuador hay 15 nacionalidades indígenas y 18 pueblos, y cada nacionalidad tiene su propio sistema jurídico. Hay temas que son sancionados en determinados pueblos y en determinadas nacionalidades y en otras no. Entonces hay una diversidad jurídica. Por eso se habla de un verdadero pluralismo jurídico vigente en el Estado ecuatoriano. Ahora, a partir de 1998, cuando entró en vigencia esta norma, esta disposición constitucional, desde el sistema de administración de justicia ordinaria se ha venido trabajando. Por ejemplo, a partir del 2008 quizás se fortaleció un poco el tema de la capacitación permanente a los jueces y fiscales para que entiendan esta disposición constitucional y para que empiecen a coordinar y cooperar
con las autoridades del sistema de justicia indígena. Sin embargo, como que en los últimos años ese proceso de formación y capacitación se ha mantenido quizás estático, ¿no es cierto? No se ha profundizado. En ese sentido, yo considero que ya es tarea de los abogados. Yo tampoco recibí en la universidad, en mi formación en el campo del derecho, lo que es la justicia indígena, el derecho indígena, pero ya en el nivel de posgrado en las universidades sí. Entonces, esos procesos hay que fortalecer para que todos los jueces, todos los fiscales y todos los abogados entiendan que aquí existe otro sistema de justicia con los cuales hay que dialogar y también tenemos que entender cómo funciona cada sistema. De acuerdo. Así que la tarea es del Consejo de la Judicatura. También hay que entender que el Código Orgánico de la Función Judicial establece que hay dos sistemas jurídicos y que el Consejo de la Judicatura está obligado a fortalecer la justicia indígena y la justicia ordinaria. Y hay que decirlo, hasta la presente fecha el Consejo de la Judicatura no ha asignado un solo dólar para fortalecer el sistema de justicia indígena. Nos quedan, pese a ser asambleísta, parte de ese sistema. nos quedan 2 o 3 minutos. Quisiera aprovechar porque si el tiempo avanza cruel y no nos presta atención a los reclamos. Nos quedan 3 minutos. ¿Cómo armonizar? ¿Ya? No solamente el entendimiento desde el Estado ecuatoriano a los pueblos y nacionalidades indígenas, sino también la justicia tradicional, consuetudinaria de los pueblos indígenas con los derechos humanos, porque si hay quienes dicen que en algunas comunidades no se practica muy bien el tema del derecho a la defensa, que algunos castigos físicos pueden ser excesivos, y no le digo hay que abolir la costumbre o las leyes tradicionales de los pueblos y las comunidades, pero a lo mejor se puede armonizar, dialogar para que las cosas empaten un poco mejor en el sistema. ¿Usted cree que eso es necesario y posible? Sí, necesitamos fortalecer en la coordinación y cooperación, pero armonizar lo veo complicado porque hay que entender que el sistema de justicia indígena tiene su propio procedimiento y no hay que decir que no hay debido proceso, no hay procedimiento, que sus sanciones son salvajes o que constituyen tortura. No. Realmente hay mucho daño que se le ha hecho a la justicia indígena porque desafortunadamente han difundido el momento en que tal vez solo le están castigando o tal vez los procesos de ajusticiamiento o la justicia por mano propia han dicho que eso es justicia indígena. No, en la justicia indígena hay debido proceso, hay procedimientos, las sanciones son respetuosas al marco de los derechos humanos. Hay la Convención contra la Tortura que establece claramente que las sanciones aplicadas dentro de la justicia indígena es válida, o sea, no equivale a la tortura. Y lo otro que hay que entender, mire, la justicia indígena, si no hubiese funcionado, yo no sé qué pasaría. En las comunidades se ha logrado mantener el control social. Hay una vida en armonía todavía. No tenemos índices delictivas enormes como hay en la ciudad. Es lo que tienen que entender, que la justicia indígena es una herramienta importante de los pueblos indígenas y ante la ausencia del Estado, más bien hemos suplido ese vacío del Estado para mantener el orden social. Más bien lo que hay que hacer es acabar con el racismo, con esa discriminación, vernos igual a igual entre las autoridades de la justicia indígena y las autoridades del sistema de justicia ordinario. No porque no esté con la corbata, no es autoridad, no, o sea, tienen que empezar a dialogar de igual a igual, dejar de subordinar, dejar de estigmatizar, dejar de criminalizar. Eso es lo que nos falta y eso pasa por el entendimiento y la comprensión y la revisión de estos distintos pronunciamientos, no solo de la Corte Constitucional, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, gracias asambleísta por habernos acompañado, por habernos dado tiempo para este diálogo. Creo que debemos dejar complejos de superioridades en la sociedad, debemos dejar también de operar desde la defensiva, tenemos que abrirnos espacio y tiempo para poder caminar desde la plurinacionalidad y creo que estas conversaciones nos ayudan a eso. Un buen día para usted.
Muchísimas gracias. Sí, nos queda mucho por caminar todavía y hay que, siempre yo digo, cualquier ciudadano extranjero llega al Ecuador y se somete a las reglas del Estado ecuatoriano. Es lo mismo que ocurre al interior de este Ecuador tan diverso. Así que muchísimas gracias y un buen día.